Los A-Teens aterrizan en nuestro universo un 30 de abril de 1999, cuando su sonido nos invade por primera vez y cambia nuestra vida para siempre. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de este grupo, que a mi parecer encapsula el bubblegum teen pop sueco en su estado más perfeccionado, comenzando como una banda tributo a ABBA, para luego dar lugar a sus propios hits como Upside Down, Halfway Around the World o Floor Filler, por mencionar algunos. Como siempre, pueden activar los subtítulos en español o en inglés, y dicho esto, no me queda más que pedirle un favor al señor DJ. Es sabido que Suecia tiene ese talento especial flotando en su atmósfera para crear obras maestras del pop, como bien lo han demostrado productores como Max Martin o Dennis Pop, y artistas como Roxette, Ace of Base, Robin, The Cardigans y obviamente ABBA. Con la llegada del aniversario por los 25 años desde el triunfo de ABBA en Eurovisión con Waterloo, Niklas Berg, del sello discográfico Stockholm Records, tiene la idea de crear un grupo adolescente para grabar un álbum de covers de la banda, inicialmente llamado ABBA Teens, con el fin de acercar su catálogo a una nueva generación. Comienzan las audiciones para el grupo y los elegidos son 4 amigos que se conocen desde los 12 años gracias a la escuela de danza La Skula, donde estudiaban ballet, jazz, hip hop, canto y actuación, y a través de esta academia es que consiguen entrar en el casting. Jag heter Marie Särnholt, 15 år och har nummer 4. Hej, jag heter Sara Lundholm. Jag heter Amil Pop. David Lönnblad och är 14 år och har nummer 9. De un momento a otro, la vida de estas 4 personas que iban a una escuela de danza como actividad extracurricular cambia abruptamente con un itinerario intensísimo, repleto de sesiones de grabación en estudio y ensayos de coreografías en pos de la creación del álbum The ABBA Generation. Y me parece bastante clave este hecho de que sean amigos desde antes de conformar la banda, porque a lo largo de su carrera es como que se los ve siempre bastante hermanados. We are matching each other very well, I think. We have very different personalities and that's very good. El 30 de abril de 1999 entonces llega su primer single, Mamma Mia, aún bajo el nombre de ABBA Teens, como podemos ver en el inicio del video, pero a Benny y Björn de ABBA no les gusta nada esa elección y cambian el nombre del grupo para evitar problemas legales. Hi, we are A-Teens. We're not supposed to look like anyone or try to be couples like they were, get divorced, things like that. If I were supposed to be anyone, I would be Agneta, because I'm blonde and I'm singing the high notes and stuff. And Sarah is good at the low notes. Because ABBA Kids was the working name. Yeah. But we weren't. But they were like, oh, they're Too old. Yeah. Y este cambio de nomenclatura los lleva a reimprimir el single con su nueva identidad, que desde un inicio lleva esa estrellita que me recuerda mucho a la que Kim Petras usaría 23 años más tarde en su era slap pop, o Lisa al final del videoclip de Rockstar. Desde su primer video, el cual es dirigido por Henrik Sylven, los A-Teens ya presentan esta estética moderna, semifuturista, con tintes oníricos, fantasía y realismo mágico que los acompañarán a lo largo de su carrera. Por ejemplo, con este momento cuasi Donnie Darkense o el labial semiplateado que usan Sarah y Marie. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. El uso de los pasillos también se volvería un escenario recurrente a lo largo de sus videos, así como las habitaciones vacías, medio no lugares. De hecho, siento que este espacio rojo en Mamma Mia tiene su secuela en Upside Down, y este gesto de Sarah con sus cejas también es muy característico a lo largo de sus videos. ¿Han dicho a ti que te parece a Alanis Morissette? Yes. Sí, sí, me lo han dicho, pero no sé. Y el autotune en él me hace liberar endorfinas automáticamente, y de hecho siento que hay algo como en el Go filtradito que me hace acordar un poco al Here I Go de Britney en Stronger. Y Mamma Mia llega al número 1 en Suecia, donde se mantiene por 8 semanas consecutivas. First time we heard it on the radio, we were together. I think we were on our way home from rehearsal or something, and we just knew they were going to play it on the radio for the first time, and it was like such a big deal. Yeah. And the people dancing in the video is from the dance studio that we went to. Jag och Dani, vi var ju liksom mer bakgrundsröst i början. Den jobbigaste frågan första året var: sjunger ni något egentligen? Och varför är ni egentligen med i bandet? La versión en español es incluida en el EP Extra Teens. Un saludo para Estación Buena Onda. Y el single también aparece en la apertura del programa de televisión Frauentausch. Obviamente también es interpretada por Meryl Streep en la película homónima, con una versión producida por Benny Andersson de ABBA. Now I really know my mind. I should not have let you go.
y los chicos la vuelven a cantar en su regreso del 2024 en el Melody Festivalen. Así como también la volvemos a escuchar al inicio del videoclip del siguiente single, Super Trooper. Me parece hermosa la sobrecarga de merchandising en el videoclip, en un tono casi cómico, pero a la vez reforzando la idea del éxito instantáneo que alcanzan con Mamma Mia, de alguna forma también demostrando que llegaron para quedarse. You can see the logo everywhere in the video because they really tried to like push the name out so people would understand that, it's a new band now. Es interesante también cómo años más tarde los integrantes de la banda hablarían de cómo este giro de 180 grados les afectaría personalmente en su vida. Alltså man blev igenkänd överallt. Och från en dag till en annan så blev man ju liksom lite mer av en så här outsider. Alltså ganska fort så blev det lite så här, ja men fan tror Dan att han är? Jag som en extremt blyg 14-15-åring, det blev lite av en chock. Our personal time, like spare time, is almost non-existent. La casa del video a la distancia me da unas fuertes vibras de country club de los 90s y se presenta nuevamente esta idea del mundo paralelo, con el mundo de la familia por un lado y el universo de los 18s por el otro, el cual tiene una fuerte presencia de la gama de azules, desde la ropa al maquillaje y los elementos del set. Los outfits blancos con el resplandor difuso también tienen algo medio Backstreet Boys and I Want It That Way. Muchos de estos elementos que menciono los analizo en mi video sobre la estética Y2K que pueden ver en mi canal. Y en este video vemos a Marie con pelo lacio por primera vez y tenemos esta serie de planos recreando las típicas poses de ABBA, pero también muy esta foto de los Beatles. And we were supposed to look into infinity, right? But then the director stood behind the camera was like, smile, like no, not so much, smile more, and so like my face went from like I stood like that the whole time. Y Marie y Sarah tendrían muchos planos similares a los de Agnetha y Annie Fried, también a lo largo de su videografía. El single sale el 2 de agosto de 1999. El video es dirigido por Sebastian Reed, quien también dirige Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, el cual sale el 25 de agosto de 1999. Las locaciones están inspiradas en Tokio y el verde neón a los J-Lo, Five y Backstreet, o mejor dicho, a lo Matrix, está muy presente en el mismo, funcionando a la perfección con el amarillo y el azul que aportan a este clima invernal que se percibe en el aire. El tono del videoclip es misterioso en ellos y agresivo en ellas de alguna forma, que parecen dos agentes secretas en medio de una misión, y me encanta que la bola de nieve sea el tótem utilizado para cada pasaje de locación con unas vibras muy Ciudadano Kane. Y este cuarto principal me hace sentir que están en la parte de arriba del boliche de Bypass en Bariloche, así como las locaciones exteriores me recuerdan a las de Believe de Cher. No sé por qué a la pobre Sarah siempre le ponían estas estampas tan baratas, pero este look de Marie me parece superior, y se podría decir que los 18s caminaron para que Justin Bieber pudiera correr. En este video también vemos por primera vez el efecto de ramping en la velocidad del mismo, el cual se repetirá en Dancing Queen posteriormente, y los bailarines nuevamente son sus compañeros de la escuela de danza. Y la tapa del single de Gimme 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 tiene un efecto full noche americana y también cuenta con su versión en español, Dame Dame Dame. When we were recording it, like they were harsh. Like, no, that's not how you say it. You have to do it like this. And you're like, dame, 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 amor esta noche. It was kind of like you had to make sure it was correct. And you don't want to step on anyone's toes. But other than that, we did a few like, hola, somos 18s, nuestro video. Gimme 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 obviamente fue sampleada por Madonna en Hand Up. Y Ava Max lo hizo sutilmente en su tema Torn, muy Ava Max de su parte. Así como también tenemos esta versión cantada por Erasure en 1987. Quienes 5 años más tarde lanzarían el EP Ava-esque con 4 covers más del grupo con sus 4 videos correspondientes. Y los 18s también lo incluyeron en su performance del 2024, donde sirvieron pasarela.
Y el tema sale el mismo día que el álbum The ABBA Generation, con esa tapa inmaculada, semi-reflexiva, muy a tono con la cualidad angelical de la portada alternativa de Baby One More Time. Podríamos decir que están como en un sueño, llegando a las puertas del cielo. Lamentablemente la portada para las versiones alternativas del disco son mucho menos icónicas, aunque me gusta la polera de Dani en esta foto, y el booklet tenía unas imágenes preciosas también. El fondo, por ejemplo, en esta foto de Dani me hace acordar al de Ray of Light de Madonna, y se podría decir que el grueso del disco es muy uptempo, con influencias de la electrónica, el trance, el europop, el eurohouse y el género high energy, que combinados con las melodías chiclosas cantadas principalmente por Marie y Sarah, generan un resultado explosivo. Mi tío tenía este disco cuando yo era chico y ella estaba como escuchando otra música totalmente opuesta y me lo regaló, y debo decir que ese regalo tuvo un impacto muy fuerte en mi vida, así que le mandamos un gran saludo a él también. Y 7 de las canciones del álbum son producidas por la dupla Ronald Malmberg y Thomas Johansson, y lo único que no voy a perdonarles nunca es que ningún álbum trajera las letras. Creo que también es como una oportunidad muy desperdiciada el no haber hecho una edición especial del Pump It Up de los 18s, porque la verdad que los temas de todo este álbum van muy a tono con la estética sonora de esos juegos. Y los sintes de las canciones de momentos también tienen tintes de acid house. Aunque claro, también hay excepciones como Our Last Summer, que por ahí va más a tono con ese pop noventoso muy a lo Quit Playing Games With My Heart de los Backstreet Boys. O One of Us, que potencialmente iba a ser un single también, se vuelca a un sonido más a lo Ace of Base. Característica que también comparte con All My Love de su segundo álbum Teen Spirit. O The Name of the Game, que tiene un sonido muy Madonna en su era Bedtime Stories. Cuenta con un videoclip que solo fue lanzado en algunos países y realmente la baja calidad con la que lo encuentro le da un toque medio tétrico, y al llegar a su estribillo la canción tiene un sonido medio chiquititas. Otro video que solo salió en España y está en pésima calidad en YouTube es Take a Chance on Me, que recrea la pantalla partida en 4 del video original de ABBA. Y a momentos tiene una iluminación similar a la de Gimme Gimme Gimme. The ABBA Generation llega al puesto número 1 tanto en Suecia como en Argentina, hashtag Orgullo Nacional. Y el 1 de diciembre de 1999 lanzan en Suecia el single Happy New Year, con esta tampa simple pero bellísima, donde pareciera que están todos listos para llegar al cumple de 15 de Sarah. Amamos a Marie Gótica. Y también escuchamos por primera vez versos cantados por los chicos. Amo lo dramática que es la melodía del Happy New Year. Y esta canción sale 20 años después que la original, razón por la que cambia también en la letra el 89 por el 99 para darle la bienvenida al nuevo milenio. Y el 21 de febrero del 2000 llega The ABBA Generation Remix, un compilado de remezclas que solo es lanzado en Japón tras el éxito del álbum en dicho país. Para marzo del 2000, el último single sale a la luz. Y acá invierten la combinación que llevaban en Gimme Gimme Gimme, pasando de rojo y blanco a rojo y negro. El videoclip es dirigido por Patrick Keeley y está inspirado en la película The Breakfast Club, homenajeando el momento en que el aula de detención se transforma en una pista de baile, que en el video de los 18s está realizado con una transición exquisita. Nada tienen que envidiarle a Lizzie y Miranda. El papel del director es interpretado por Paul Gleason, quien le daba vida al mismo personaje en la película original, y se filma en el mismo colegio que Baby One More Time, la Venice High School, en Los Ángeles, marcando la primera vez que filman un videoclip en Estados Unidos. También en el video usan un disco que en realidad no existe en ninguna edición, lo cual me recuerda un poco a Britney haciendo lo mismo en Crazy, y por esta misma época se embarcan en un tour por los Estados Unidos y son teloneros de ella y de NSYNC en la etapa final de esta gira. Britney, we talked to her like 3 times and it was just hi, good luck. It's so cool because NSYNC is a group we really look up to. They're really talented, and it was unreal
to meet them, like both Britney and NSYNC. Like suddenly you stand next to Britney, it's like you've seen her on every cover, like all over the world, and suddenly you stand here, she's just normal. En este videoclip la verdad es que se los ve mucho más seguros que al inicio de esta primera era, listos para la evolución que traería Teen Spirit, y me gusta que también es la primera vez que nos venden esta fantasía high school, haciendo travesuras, rancheando en su hábitat adolescente, full main character energy. Siento que también acá empiezan a insertar algunos pasos más complejos en la coreografía, marcando un quiebre con sus coreos anteriores, súper movidas obviamente, pero en un nivel un poco más sencillo, preparando el terreno para el upgrade que traería su próximo álbum. S-Club también graba un cover de Dancing Queen para Ava Mania en 1999 y hacen una versión en su serie Miami 7. En la edición japonesa de The Ava Generation está Knowing Me, Knowing You. Y yo amaba Voulez-Vous. And here we go again. We know the start, we know the end. Masters of the sea. Y SOS también me parece un gran cover. Este último es retomado por Cher en el 2018 junto a un conjunto de otras reversiones que deposita en su disco Dancing Queen. Y los 4 singles llegan al número 1 en Argentina y de hecho ellos también vienen al programa Versus. Otros países donde también generan una gran fanbase son México y Chile, donde tocan en el mítico Festival Viña del Mar. It was our first time flying to South America, and we were going to land in Santiago. Like an hour before landing, it was like, we haven't told you because we don't want to scare you, but like you guys are quite famous here now. There's 3,000 people inside the airport waiting for you. We outsold Beatles in Chile. Ustedes son fantásticos. Vamos a sacar una foto para mostrarla a nuestro país. Sorry. Vi sitter i en buss, så märker man att det går väldigt fort och sen så är det ligger det bilar och motorcyklar och folk med kameror som ligger liksom cirklar runt oss. Skitfarligt. Någon försöker så här hänga ut genom ett fönster och göra någon intervju med oss i bilen. Så. I hotellet, jag tappar min sko. Någon journalist får tag på min sko och håller upp den på nyheterna, liksom som ett stående nyhetsinslag att så här, vi har fått tag i Marie Serneholtz sko. Y también por esta época cantan en este evento de Nickelodeon llamado The Big Help junto a Aaron Carter, NSYNC, P. Kenan Thompson y Britney. It's called the ABBA Generation and it's ABBA songs so far, but we record our next album actually. So when do you guys get a big part in the group? Because I have the feeling you're a little bit overruled by the girls. Yeah, but maybe next album we will sing a lot more. And they will just dance in the background. Yeah, no, not like that, but maybe 50-50. ¿Huelen eso? Creo que huele a espíritu adolescente. Esta segunda era es hermosa porque es la primera vez que podemos escuchar música original de este grupo del que ya estábamos enamorados con su disco anterior. Y la verdad que este álbum no decepciona para nada. Creo también que el hecho de no llamarse ABBA Teens y llamarse A-Teens es una gran jugada al fin y al cabo porque no los limita a hacer solo covers de esa banda. Y también pueden explorar temáticas que tienen más que ver con su vida, como el romance adolescente, ir al colegio, las salidas con amigos, a diferencia de los temas de ABBA que en algunos casos hablaban de experiencias como divorcios que ellos lógicamente aún no habían atravesado. And now we've been, training vocally and, dancing too. So now it's more like. I think the development is like huge. Y para este álbum el approach sónico también cambia bastante abruptamente, dejando atrás como esa esencia bolichera que tenía The ABBA Generation, para meterse un poco más con el R&B, con influencias latinas, obviamente sin dejar de lado el bubblegum teen pop que los define por naturaleza, como podemos ver en su esplendor en el primer single del álbum lanzado el 20 de noviembre del 2000, Upside Down.
Para mí esta canción es fundamental porque realmente los separa del trabajo de ABBA y se vuelve, de hecho, un signature hit para ellos, encapsulando a la perfección el concepto de teen pop azucarado en su máxima expresión. La melodía en cada parte de la estructura de la canción es perfecta realmente y como que también refleja el auge del trabajo de Max Martin por estas épocas, que es orgullo sueco y padrino del sonido que definió todos estos años, también acompañado por un video full Y2K, de alguna forma compactando todo el trabajo previo que los artistas pop venían realizando hasta el momento en una sola pieza. What favorite artist we have? Okay. I think my favorite is Craig David at the moment. Janet Jackson and Celine Dion. Janet Jackson, yeah. Janet as well, and Jewel. And Jewel. Brandy. She look like her and Stevie Wonder. Yeah, like more the oldies. Yeah. Okay. One more question. Previamente se había considerado lanzar como el primer single Give It Up, que después terminó siendo como el lado B de Sugar Rush. Y en la intro podemos escuchar una trama similar a la del videoclip de Oops, I Did It Again. Cute. What is it? Oh, it's cute, all right. It couldn't be. La canción también tiene algo medio Things Go Bump in the Night de All Stars. Y es en Give It Up también que escuchamos por primera vez el name dropping de los 18s, que después se repetirían canciones como Slam, That's What It's All About, o To The Music. Upside Down es escrita por Marcus Seppermanesh, Tommy Tipser y Gustav Johnson, alias Grizzly, y producido por estos últimos dos. Este trío estaría súper presente a partir de este momento en otros hits de la banda como Floor Filler, Halfway Around the World, Let Your Heart Do All the Talking, Cross My Heart, Shame 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 y School's Out. Gustav, Tommy and Marcus, they wrote a lot of those like really good songs, and they were like weaving pop from like different times, you know. There's Jackson 5 in there, there's like a bunch of old like Motown funk and stuff like that woven into that music. Is really well written and well crafted. En Estados Unidos el tema se llamaría Bouncing Off the Ceiling, entre paréntesis Upside Down. We recorded the song in July last year, in between a Denmark tour and also on our way to the Britney Spears tour. Y la verdad que el piano tiene algo medio wannabe de las Spice por un lado, y por el otro algo medio Summer Nights de Grease. Y vamos a escuchar un poco tanto las armonías que hay en el estribillo, como en el outro de la canción. Let's go back to the trailer home. Upside down! We are a bit tired. It's early. That was a perfect interview. Thank you guys. Bye. Y el videoclip es dirigido nuevamente por Patrick Keeley y está coreografiado por Wade Robson, a quien conocemos por su trabajo en videos icónicos como I'm a Slave for You de Britney o Pop Dance Inc. We learned the routine in one day. And then we're repeating it for like 3 days to make it clean. Y en mi opinión hay un salto cuántico en sus coreos a partir de este video. Desde Mamma Mia, que siempre supimos que podían bailar, pero hay una complejización e identidad coreográfica más definida a partir de este video que se extiende a lo largo de sus obras posteriores. Y el nivel de ambición es tal que la rutina cambia en cada estribillo. La podemos ver en sus performances en vivo también. Y es como que yo recién haciendo esta investigación tomé conciencia de lo jóvenes que eran. And I'm 17 years old. And I'm Sarah, and I'm 16. Hi, Marie, 17.
And I'm Donnie, and I'm 16 years old. El videoclip se graba en los Universal Studios en Los Ángeles y Sarah tiene fiebre durante todo el rodaje del mismo. We have all the same crew since the Dancing Queen video. And they're really cool guys. Los sets del video me encantan, o sea, este pasillo símil oficina de Telecom, el cuarto este que desafía la gravedad a lo Bye 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 en NSYNC, construido vertical y horizontalmente, atando a las chicas a la cama para poder mantenerlas en su lugar durante la toma, mucha pantallita partida a lo Britney en Oops, el efecto ghosting presente también, sumando a la cualidad onírica del video, el centro de la plataforma medio del logo de X-Men, y los ojos de todos también están como súper bien iluminados en los close-ups, algo que también se repetiría en Heartbreak Lullaby años más tarde. Ellas tienen su momento Mandy Moore manejando el Volkswagen New Beetle. ¿Y qué sería de un video de los 18s sin un momento de cambio de outfit para el estribillo final? Y este plano espejado me recuerda al póster de la película que comparte nombre con esta canción. Y en el 2024 Amit hizo un cover de la canción en un live stream. What I should do, I go crazy if I can get next to you. Así como recrearon la coreo en la perfo de ese mismo año con Sarah embarazadísima. Y para el 16 de febrero del 2001 se lanza Teen Spirit con esa hermosa portada veraniega, siguiendo un poco la línea de la casa de country de Super Trooper, con ese atardecer, la pileta de fondo y este objeto que en mi imaginario infantil lo veía como la cápsula de vidrio que envolvía a la rosa encantada de La Bella y la Bestia. Y hoy en día puedo ver que es claramente un colchón inflable transparente. El álbum también cuenta con una tapa alternativa para Estados Unidos y otra para Tailandia, que a su vez es usada para el single Sugar Rush. Un dato curioso es que en ese país se lanza una edición limitada de Coca-Cola de los 18s y me gusta mucho cómo en la portada original juegan con la perspectiva y la disposición de cada uno de los integrantes, tanto en esta foto como en la de Upside Down y la del siguiente single Halfway Around the World, una canción súper romántica, muy Love Actually, lanzada el 12 de marzo. Y hay que decir que la canción tiene una progresión de notas muy similar a Material Girl de Madonna. De hecho, podemos probar a hacer un mashup. Y también me recuerda a Feel It de The Temporary con Maya. Y en esta canción se juguetea un poco más también con los efectos futuristas en la voz, como podemos apreciar al inicio. Algo que luego veremos reflejado en Floor Filler, Have a Little Faith in Me, School's Out, The Letter, e incluso previamente con Upside Down. Entre las coristas de la canción se encuentra la mítica Nana Hedin, de quien hablamos al analizar las capas vocales de Upside Down de Britney en este canal, y las chicas tienen unas segundas voces muy lindas tanto en el preestribillo así como también en el puente. Donde en la parte final se suman unas voces cuasi líricas. Y también el instrumental incorpora un harpsichord. Halfway around the world. Yeah. I still be feeling the way I do, and now I wanna hold you, baby, 'cause I'm gonna miss you like crazy. La coreo del videoclip, dirigido por Mike Evelica, queda a cargo de Charles Clappo, quien coreografió y actuó en la trilogía High School Musical y seguiría participando en la trayectoria de los 18s en Floor Filler, Can't Help Falling in Love y I Promise Myself. Y así como en Upside Down se presentaba la pantalla partida, en este videoclip llevan la apuesta a un nivel superior al regalarnos este momento que revolucionaría la industria cinematográfica para siempre. That handover took like I think 6 hours to get because they were actually doing the what do you call it, like the focus, Yeah. like manually.
It probably took us like 6 hours to shoot, and they were like, we have to get, and they're like, no, it's not in focus. Y a lo largo del mismo los vemos en Perú, China, París y algún país nórdico con transiciones muy fluidas entre locación y locación para luego revelar que están en un estudio. Hay mucho uso de la cámara picada. Los integrantes van apareciendo uno a uno cual intro de serie u obra teatral, mientras sucede en simultáneo la historia de amor entre estos dos personajes que ella a mí me hace acordar mucho a Winona Ryder. Y quiero hacer una mención especial para esta transición. Les recomiendo también mucho ver los videos en YouTube de este show donde cantan en vivo, mientras meten la coreo a full de varios de sus hits, porque me dejaron muy impresionados con su control vocal metiendo tanto movimiento. Algo que también vi bastante en sus videos en Viña del Mar. El lado B de Halfway Around the World es Can't Stop the Pop, que es como medio ABC de The Jackson 5. Ideal para la banda sonora de Más Barato por Docena, otra vez con una similitud con Grease. Y el 18 de junio llega el tercer y último single del álbum, Sugar Rush. El videoclip, dirigido nuevamente por Patrick Keeley, nos presenta una fantasía surf como si Rush de Alien AJ y Don't Let Me Be the Last to Know de Britney tuvieran un hijo, y es filmado en Malibú mientras telonean a un Aaron Carter de 13 años en su gira Party junto a su hermana Leslie Carter. Marie regresa un poco a sus ondas de pelo originales y hay mucho uso de la cámara atravesando huecos. El video tiene un tinte de súper dorado potenciando la esencia veraniega del mismo y vemos un Nokia 8210 delatando la época. Esta canción no sé por qué me la imagino también cantada por los Hanson y de hecho existe una versión por la banda Dream Street a la que en su momento perteneció Jesse McCartney. Y hay una performance en vivo en Chile en la que un fan se sube al escenario cual fan de Wanda Nara. Y metiéndonos un poco en el tracklist del álbum nos encontramos con To The Music, que fue producida por Red One, previo a su trabajo con Gaga en hits como Just Dance, Poker Face o Bad Romance, por mencionar algunos, y quien volvería a colaborar con los 18s en Slam y Singled Out en Pop Till You Drop. Y se podría decir que To The Music es la canción veraniega mid-tempo del álbum por definición, para la cual siempre me imaginé un videoclip con una fiesta diurna en la casa de la portada y contratapa del álbum, que se complementan con las fotos del booklet del mismo. Siento que parte de esa casa también la podemos imaginar en el video de Sugar Rush. Está como esta sensación de festejo también en los ambientes que escuchamos en la intro de la canción. La constante mención del verano a lo largo de la misma. Que a decir verdad es una canción bastante simple, con un estribillo bastante repetitivo también y un puente casi sin letra, pero tiene como una muy buena vibra. Morning Light también es una canción para la que me he imaginado el videoclip sucediendo en esa casa, quizás como en una clave más espiritual, cuasi gospel te diría. Y es un cover de la canción homónima de E-Type. Que sinceramente no conocía su portada, pero se ve que compartimos el mismo gusto. Firefly, una balada mid-tempo liderada por Marie, es quizás el momento más sensible del álbum. Could you forgive and learn how to forget? Hear me as I'm calling out your name. Con unos grandes coros en el estribillo que nos recuerdan al esplendor de Sometimes o Baby One More Time. Firefly, come back to me, come back. Night is bright as bright as I've been looking up for you. Tell me that you
y tiene también unas armonías muy lindas en el segundo verso. Así como en el puente. Y otra canción liderada por Marie y su mea culpa es For All That I Am. Y Back for More tiene un tempo y una propuesta sónica bastante similar a For All That I Am, pero quizás con un mensaje más positivo a lo To The Music. Por supuesto, los grandes coros también están presentes acá. Y tal vez las canciones más opuestas en el álbum, que evocan algo un poquito más oscuro y maduro, con unas influencias medio hip hoperas R&B, son Slamming Kind of Love. Con este harpsichord que me recuerda bastante al trabajo de Dark Chai, por ejemplo en Harder de las Spice, o Kevin Briggs en Bills, Bills, Bills de las Destiny Child. Y se da como mucho una dinámica de pregunta-respuesta en los versos. Tenemos también That's What It's All About, que tiene un beat más agresivo. Sinceramente muy Bye 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 de NSYNC. Y Rockin', que es producida por Old Ellie Rude, quien es responsable de Mamma Mia, Dancing Queen y SOS en The Ava Generation. También la incluiría en este grupo en el sentido de que siento que comparten como una esencia medio nocturna todas. En este tema, Amit y Dani tienen el lujo de ser los protagonistas, muy merecido obviamente. Y la única real balada en el álbum es Around the Corner of Your Eye, que siento que podría pertenecer tranquilamente al primero o segundo álbum de Hilary Duff o a una canción de Vanessa Hudgens en High School Musical. Y me llamó la atención también que una de las dos baladas del álbum siguiente, que es Pop Till You Drop, también tiene la palabra I en su nombre, hashtag himnos ópticos. Y por fuera del tour con Aaron Carter, también hacen una gira con el grupo No Angels. We had like 20 songs recorded and then we had to choose 12 out of them and it was hard to So it actually came 13 now. Y entre los temas que quedaron afuera podemos mencionar Don't Even Know Your Name, que se incluye en la versión bonus de Teen Spirit, junto a Give It Up y Can't Stop the Pop. Tenemos One of a Kind, de la que solo existe este snippet de muy baja calidad, que tiene como algo medio Let Your Heart Do All the Talking. Color Me Gone, que nunca vio la luz, y You Don't Know Me, escrita por Sarah y Amit. Por diciembre del 2001 lanzan el single Heartbreak Lullaby para el Diario de la Princesa, la cual tiene dos versiones, una más uptempo, conocida como el Ray Hedges 7-inch Mix, que luego sería incluida en la reedición de Teen Spirit. Y una versión balada incluida en New Arrival. La canción es coescrita por la gran Cathy Dennis, quien aparte de su carrera como popstar es responsable de hits como Toxic, Can't Get You Out of My Head o I Kissed a Girl. Y en el videoclip filmado en Alemania podemos ver a Marie con un pelo muy Shakira Hilary Duffesco y a los I-Teens mirando a través de lo que parecería ser un tubo de aluminio. Así como Sara está sentada en esta silla burbuja muy Aaliyah. Quiero darle una mención especial a este uniforme colegial de denim. Y en el lado B se encuentra la canción I Wish It Could Be Christmas Every Day, originalmente cantada por el grupo Wizard. Start singing and the band begins to play.
Y tanto para este disco como para los dos posteriores, la discográfica estaba insistente con que siguieran incluyendo covers de ABBA, pero ellos se plantan y se mantienen firmes en no caer en ese lugar de vuelta. Entre el 2001 y el 2002, los 18s comienzan a grabar y componer lo que sería su tercer álbum, y para mayo del 2002 lanzan el primer single del mismo, un cover de la canción de Elvis Presley para la película Lilo y Stitch, Can't Help Falling in Love, trayendo nuevamente un clásico a una audiencia infantil como lo hicieron en la época de The ABBA Generation. Sinceramente, para ser el primer single de una nueva era, me parece que el videoclip es medio flojo, en el que los vemos solamente con un fondo blanco, jugando con perritos, con un poco de coreo, pero está muy entremechada, obviamente incluyendo algunos pasos míticos de los 18s, como este, que podemos recordar de Halfway Around the World. Creo sinceramente que es el video que menos me gusta de su carrera, pero el cover es bárbaro. First recording that we did sounded so different from the single that we released. Do you guys remember that one? Yeah. It was much more UB40. Acá en Argentina obviamente fue súper conocida la versión de Bandana, con Valeria Gastaldi e Iván Guzmán involucradas en la adaptación de la letra al español junto a Afo Verde. Así como en Asia, domina la versión del grupo taiwanés F4. Durante este año, los 18s volverían a colaborar con Disney al hacer el cover de Under the Sea para Disney Manía, que luego retomaría Raven-Symoné en el 2005. En el estreno de la peli de Lilo y Stitch, cantan la canción en vivo, con un regreso al universo de Sugar Rush más bizarro, y llegando a la parte final de la perfo, aparecen vestidos como Elvis de sorpresa. Para mí, Marie está muy Madonna en la era music, y tras bambalinas tienen la oportunidad de conocer a Phil Collins, que estaba con, en ese entonces, una niña, Lily Collins. If Lily wants us to do an appearance in Emily in Paris, we are on. Y el 18 de junio se lanza exclusivamente para Estados Unidos, México y Argentina Pop Till You Drop, el tercer álbum de la banda. Yo me acuerdo mucho de ver la tapa de este álbum y las fotos del booklet y pensar que de repente estaba viendo como a mis amigos más grandes, las nenas crecieron y tienen mechas de colores. Probablemente no se imaginaban el impacto que tendrían en Ari Montgomery o en Selena Gomez. I don't know, I like a little edge and a little pop in my hair, so I wanted to add something different, especially for the Teen Vogue party. I think all the four of us has been like thinking of writing stuff for a very long time. And, you know, sort of with this album sort of came together because, you know, we decided for the first time to take a period of time and just set it for only recording. So we had like 3 months now, which is a very long time for us. I would say the album sounds like, I don't know, like some of the tracks are like more modern Prince, but it still sounds 18s. Doesn't sound like anything else, I think. Y por esta época empieza a generarse una especie de tensión dentro del grupo porque Marie claramente recibía mucha más atención que todos los demás. Jag upplevde att det är klart att det fanns en spänning även då. Okej, ska Marie stå längst fram igen? Så, ja, men visst, vi inrättar oss liksom så. Och så fanns det inte riktigt utrymmet internt hos oss att prata om det på ett vettigt sätt. Así como años más tarde Amit también diría que se sentía casi invisible dentro del grupo. Nu går man in i studion, så sjukt motiverad, jättevälrepad. Och sen så var det så här, men Danis vers blir bättre. Och så här, bortvald. Jag fick minsann aldrig stå i centrum. Kanske ett behov liksom. Kan jag tänka så här, jag ville faktiskt aldrig stå i centrum. Men det visste jag inte då. Pero por fuera del drama llega el 5 de julio del 2002 y los 18s vuelven a detener el mundo con un nuevo hitazo. A mí sinceramente me llevó años entender que Floor Filler hacía referencia a un tema que llena la pista o, como diría Google Translator, rellenador de suelo. Y el videoclip, dirigido por Sana Hamri, tiene un tono un poco más adulto y oscuro en cuanto a la paleta de colores, principalmente dominada por el rojo y el negro, y se filma en el boliche The Loft en Los Ángeles. La coreo, una vez más, creo que es de las más icónicas junto a Upside Down, y siempre la hacen en vivo.
Para mi gusto son muy estáticos todos los planos durante la primera parte del video hasta que llega el segundo estribillo, donde empiezan a jugar un poco más con los travelings y el slider. Siento que este video es un poco el equivalente a Don't Stop Moving o Alive de Sclub 7. Y hablando de Sclub 7, hay un tema inédito de esta era que se llama Are You Ready, que siento que tiene un sonido muy esclavero también. Otro unreleased de la época es Beatbuster, que arranca con una alusión a dos de sus temas, Upside Down y Slam. Hey, wait. What? You know, that was really great, but we got some new stuff coming. You down? Yeah, we gotta show you the new 18 style. Cool. Yeah, this stuff is gonna slam. Y el estribillo suena así. Y en la perfo de los Swedish Music Awards, que ellos consideran una de sus favoritas, meten el dance break de la versión extendida de Floor Filler junto a sus bailarines. Y el tour para este álbum representa la primera vez para ellos como headliners dentro de Estados Unidos. Y en varias perfos en vivo, Amit canta el segundo verso en Floor Filler, a diferencia de la versión de estudio. La intención era lanzar Let Your Heart Do All The Talking en junio del 2003 como el tercer single y tuvo su disco promocional, del cual se hacen 80 copias. Este tema cuenta con unas trompetas full salseras. Y soy fan de este momento donde se menciona el nombre de este canal. Así como de estos coros que refuerzan las trompetas en el puente. Y las bellas voces en el estribillo. Existe también la radio version, que tiene una producción distinta. Y de hecho las voces no son las mismas que en la original, porque las respuestas de los chicos están súper exageradas, hay como caricaturescas en esta versión. Y las de las chicas se escuchan notablemente más dobladas. He leído ahí en varios foros que a mucha gente le gusta más esta versión, pero yo personalmente prefiero la de Pop Till You Drop. Y el álbum tiene una colaboración súper inesperada con Alice Cooper, no esa Alice Cooper, Alice Cooper, con quien hacen una reversión de su canción School's Out. Originalmente lanzada en 1972. Mr. Cooper himself came over here to Sweden to record it with us in the studio for like a week, like 3 days. Yeah. We were in the studio together with him. He was, first of all, really cool to hang out with. He had a lot, you know, really nice. A lot of stuff, you know, to tell. He had a lot of stories, and he was really nice man. I think people are worried about two different things. They're afraid that I'm loosening my image to a point where I'm getting soft, which is not the case at all. And they're afraid that they're getting too heavy. Hanging out with him made us realize how long you would be able to be in the music business, and it's really amazing how much work he's done. First of all, they're really professional. They really know what they're doing. They work at it, and I can tell they like each other as people. Y en este álbum los chicos se involucran bastante más en las composiciones de las canciones, como por ejemplo podemos ver en Slam, coescrita por Dani y Sarah junto a Savan Kotecha, un gran discípulo de Max Martin, que es básicamente un instructivo de baile presentando un buen contraste entre el registro más grave de las voces en los versos para presentar un registro más alto en el preestribillo. Y tiene unos momentos medio Justin Timberlake con estos coritos. No quería olvidarme de recomendarles una muy buena entrevista a Savan Kotecha en el canal Behind the Wall en YouTube. Dani también coescribiría la canción Singled Out. Así como Marie lo haría en In the Blink of an Eye.
y en Cross My Heart, donde vive su Sole Pastorutti Fantasy con un poco de Shakira en suerte al incorporar esos sonidos andinos. Y Closer to Perfection, por su parte, se empapa de vibras ochentosas con estos sintes en la intro. Muy a lo de Depeche Mode. E incorporando un synth bass arpegiado muy de la época ochentosa también. Oh Oh Yeah es una mención muy para una banda sonora de una película en un secundario. Y la progresión de notas me hace sentir que podría funcionar muy bien también en un mashup con Qué vida la mía de Rake. Me despierto en la mañana para verte pasar y tenerte en mi mente por el resto del día. Qué vida la mía. Y esta cualidad medio high school también la comparte con la canción This Year, que después forma parte del soundtrack de Kim Possible. Y en esta canción Sarah coloca su voz de una forma muy Britney con su baby voice. Y en el verano del 2002 comienzan la gira Pop Till You Drop Tour en Estados Unidos y Canadá. El 27 de enero del 2003 hacen una reedición de Pop Till You Drop titulada New Arrival, dirigida exclusivamente al mercado europeo, donde fue presentado como el tercer disco en lugar del cuarto, y el título del mismo hace alusión al disco Arrival de ABBA del año 1976, y esta referencia se acentúa con el helicóptero que vemos en la contratapa del mismo. Yo personalmente debo decir que el collage que hicieron para esta tapa está muy flojo a nivel prolijidad en el recorte de cada integrante. Pero debo decir también que esta tapa fue una gran inspiración para la de mi single OG, sacada por Agustín Silveira, que le mando un gran saludo también. Y sí puedo decir que las fotos del booklet me gustan más que la tapa y tienen algo medio Need for Speed o GTA, especialmente creo por las locaciones elegidas. New Arrival incluye 7 canciones de Pop Till You Drop, siendo This Year, Slam, Singled Out, Oh Oh Yeah y High and Goodbye las excluidas, esta última siendo incluida solo en la edición japonesa. Para el 17 de marzo del 2003 sale el single A Perfect Match. Y la base instrumental de la misma tiene algo medio Just a Little While de Janet Jackson. Tenemos también la versión que hace la cantante japonesa Nami Tamaki, retitulada como Heart and Soul, en una locación muy similar a la de Work Beat de Britney. Así como una versión alternativa para Radio Disney es grabada para llegar a las nuevas generaciones, cambiando las referencias a South Park y Snatch por Star Wars y Flash. Y desde una opinión personal, sí puedo decir que la canción me gusta bastante y es muy pegadiza, pero que el video me deprime un poco porque siento que se nota que bajó el presupuesto, lo cual en parte se debe a la baja de ventas como consecuencia de la piratería, pero el estilismo está bastante polémico y toda la historia paralela que sucede en el video siento que no tiene nada que ver con el espíritu de los 18s, aunque sí banco mucho este look de Marie que me transporta directo a la era de ABBA Generation. Este video fue filmado en Cuba y dirigido por Michael Miglis junto a los 18s. Efectivamente el single no llega a cumplir con los números que la discográfica esperaba y todos los singles por lanzar quedan cancelados. Y recientemente Amit hizo una versión en vivo de la canción en un Zoom con varios fans de la banda y con Sara presente. You spend your money on diamonds and pearls. You sell my car just to travel the world. I look broke, baby, you got a flash. But even so, we're a perfect match. Quiero también hacer una mención especial a varios de los grupos de fans que hay de 18s, principalmente a 18s Chile, pero no quiero dejar a ningún otro excluido porque son muy devotos de la banda, como yo también, y se han encargado como de mantener viva la carrera de los chicos y de resucitar fotos por ahí que habían quedado en el olvido y de generar estos encuentros por Zoom con los cantantes, así que un gran aplauso para ellos también. Y por esta época sucede una anécdota divertida, que es que los 18s están en un shopping como mirando ropa, me parece, y de repente alguien de atrás dice: ustedes son los 18s, y se dan vuelta y es Britney, que los reconoce de cuando hicieron la gira juntos en aquel entonces. Y volviendo al tracklist de New Arrival, tenemos Have a Little Faith in Me.
originalmente grabada para Pop Till You Drop, que tiene una base bastante similar a la de Halfway Around the World. Después está Shangri-La, que es coescrita por Amit. Esta canción tiene como una esencia medio Sugar Rush, pero con unos sintes más orientales. Y siguiendo con las locaciones asiáticas, que es un continente donde los 18s tienen bastante popularidad, llega una canción que tiene como protagonista a la capital de Tailandia. One Night in Bangkok es originalmente compuesta por Benny y Bjorn de ABBA junto a Tim Rice para el musical Chess, lo cual explica el tono teatral de los versos plagados de referencias al mundo del ajedrez, los cuales son rapeados por Murray Head. La versión de los 18s tiene un tempo más rápido. Y la letra tiene varias referencias a Tailandia y su capital, como por ejemplo cuando mencionan el nombre original del país, que era Siam. Se menciona al actor Yul Brynner, quien interpretaba al rey de Siam en el musical The King and I. La alusión a la presencia de Katowice en la ciudad. El Hotel Oriental. Así como también se burla del río Chao Phraya y el templo budista Wat Po, lo cual le termina resultando en una censura de la canción en el año 1985 por faltarle el respeto a la cultura de la sociedad tailandesa. Otras locaciones mencionadas son el Spa en Tirol del Sur, donde sucede el Campeonato Mundial de Ajedrez de 1981, e Islandia, las Filipinas y Hastings, donde los torneos habían sucedido previamente. Y hay un cover de la canción hecho por Robbie, otro por C21, y otro por Vinyl Shakers. Pero este no es el único tema ajeno en el álbum, también tenemos Shame, 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 originalmente lanzada por Shirley and Company. Recomiendo mucho una performance que representa la cumbre de mostras total realizada por Cher y Tina Turner en el 75. Y uno de mis covers favoritos en New Arrival es The Letter. Originalmente lanzado por The Vox Tops. Y cobereada por Joe Cocker en 1970. En marzo del 2003, la banda se embarca en el New Arrival Tour por Suecia, Dinamarca, Rusia y Eslovaquia, y en mayo firman un contrato con la marca de bebidas Pop Drinks, lanzando la canción Bounce With Me como promoción de la misma. Un año más tarde, el 4 de mayo del 2004, los 18s nos sorprenden con uno de sus videos más adelantados para la época, I Promise Myself.
donde los vemos meterse en todos sus viejos videoclips, que viéndolo a la distancia está bastante bien logrado en postproducción. A mí este concepto me dejó muy asombrado cuando lo vi por primera vez y creo que hasta el día de hoy se sostiene súper bien. I Promise Myself es un cover de la canción de 1990 lanzada por Nick Cayman y la versión de los 18s llega al número 1 en Argentina nuevamente. A su manera, Sclav hizo algo parecido con un compilado de sus videoclips para Love Ain't Gonna Wait For You, pero sin el ingrediente clave de meterse en sus propios videos. Y algo similar podríamos decir de Britney en Hold It Against Me, con todos sus viejos videoclips transmitidos en las televisiones alrededor suyo. Y tanto la versión original como la de los 18s tiene algo muy Give a Little Respect de Erasure. En el 2009, Buzz Hunter lanzaría una versión digna del Pump It Up. Este single despierta los rumores de la despedida de la banda, sumado a los 2 nuevos temas que conformarían al compilado Greatest Hits, que también tienen como tema central el final de una etapa. Estos serían The Final Cut, coescritos por Marie y Danny. Y With or Without You, coescrita por Amit y Sara. Que tiene unas vibes muy Never Gonna Say I'm Sorry de Ace of Base. Y de hecho en el 2014 tratan de repetir el fenómeno de 18s con A-Base, pero solo sacan 2 singles, este que acabo de mencionar y All That She Wants. Shout out a la versión de Britney. Y para el lanzamiento de Greatest Hits, los 18s convocan a sus fans a través de su web, pidiéndoles que les manden fotos suyas para incluir en el booklet del mismo, y este es lanzado solo en los países donde Universal cree que será exitoso, tales como México, Argentina, Alemania y algunos países de Europa y Asia, al igual que sucede con una versión titulada 14 Hits. Se embarcan en el Greatest Hits Tour en Suecia, pero no lo terminan extendiendo a Norteamérica porque Danny está a punto de lanzar su primer single solista, Girl Talk. Let me in with the girl talk. Do you say my name? Let me in with the girl talk. What's the game I play? Y para el videoclip dirigido por Mike Delica, a quien mencionamos en Halfway Around the World, se usa una versión que cuenta con la colaboración del dúo danés Nick and Jay. Danny realizaría trabajos como modelo para revistas y desfiles en Suecia y profundizaría en su talento como productor musical. En 2005 se filtraría la canción Let's Do It Again. Y en el 2008 se mudaría a Los Ángeles para tomar nuevas oportunidades, llegando a trabajar con Avicii y ahondando en su pasión por la música electrónica con su EP del 2022, Breaking Habits. Y algunos singles entre el 2023 y el 2024. Por su parte, Marie aportaría su voz en el doblaje sueco de las películas Robots y Herbie a toda marcha, y en el 2006 confirmaría la separación de los 18s a través de su website. Stämningen var inte så bra liksom på slutet. Ja, men när artiklar och sånt kom ut, då blev det ju också, just för att vi inte hade pratat om de grejerna under tiden, så blev det också, aha, oh shit, du tänkte så. Man får inte glömma så här, medias makt i det här. Alltså, de valde hur vi skulle porträtteras. Jag tror det var jag tyckte mest var jobbigt, det var så här, men gud nu blev det fel igen liksom. Jag vill inte skada eller prata illa om någon eller liksom jag tror att jag verkligen ville att du skulle tycka om mig. Jag var ju så här, men du vet. Ja, men vi var ju att vi var så himla tajta och liksom att det är viktigt att för mig att ha dig i mitt liv och kärlek liksom. Men det här blev komplett motsatt. Ese mismo año, Marie lanzaría su álbum solista Enjoy the Ride con su primer single That's the Way That My Heart Goes. El segundo single sería I Need a House.
de la cual la banda finalista de The X Factor UK, Same Difference, realizaría un cover. Y el tercer y último single del álbum sería Oxygen. Para 2009 lanzaría el single Disconnect Me. Y en 2011, además de conducir las semifinales y finales del Melody Festivalen, lanza el single Himlen i min famn. También canta un cover de Barbie Girl para el show. Y participa en el Melody Festivalen del 2012. En el 2015 compite en Let's Dance, donde asisten los demás miembros de 18s para darle su apoyo, y también condujo varios programas de televisión suecos y ejerció el rol de jurado en la edición sueca de The X Factor. Sara, por su parte, aporta su voz a la versión sueca del videojuego Burnout Revenge, y en 2007 lanza un cover de Physical de Olivia Newton-John para un disco promocional de la marca de ropa WSC bajo el nombre artístico Sarah Love. Al año siguiente lanza su primer single junto a Milano Mooney titulado Glamour Beat. Con un sonido muy a tono con la era Loose de Nelly Furtado, algo de Heidi Montag y también un poco de Gwen Stefani. Y para el 2008 lanza First. En 2011 se reencuentra con Marie cuando perfumea su canción Enemy en el Melody Festival en 2011. Y por otro lado, Sara se profesionaliza en el pole dance y funda el estudio Flow en Suecia, ganando el campeonato sueco de pole dance en el 2014. En abril de 2008, Amit lanza su álbum Songs in a Key of Mine con su primer single, Judge You. Así como también tocó el teclado y aportó segundas voces a una banda de rock. Hay varios demos inéditos también que sube a su web, y en el 2009 finaliza su máster en Administración de Empresas en la Escuela de Economía de Estocolmo para luego sumarse al negocio familiar Padsimmer AB en el 2010, que se especializa en ignífugos y desarrollo de productos con polímero, en la que actualmente es director general. Allt eftersom det fortskred så ville jag hade en sån otrolig längtan till att bara vara en i gänget, vara normal så här. Också att jag sökte mig tillbaka till högskolan efteråt. Bara, så jag vill bara vara som alla andra. Så jag vill inte vara annorlunda längre. Det kanske är den här liksom, andra generations invandrargrejen. Att så här, ja, men när ska du bli något riktigt då? Hoy en día vive en Islandia con su esposa y sus dos hijas y tiene una relación casi de hermanos con Sara. What's going to happen to the 18s when you turn 20? We've got that question like millions of times, and we had some like suggestions like adults. Parents. Angels is really good. Oldies. But like everyone's doing such a big deal about the name, and it's like we don't know where we're gonna be in 10 years or something. I mean, we're doing this now. Llegamos así entonces al 2024, cuando los 18s se preparan para una presentación en el Melody Festivalen, conmemorando los 25 años desde su primer álbum, en un momento full circle, si recordamos que The ABBA Generation sale para celebrar el aniversario por los 25 años desde el triunfo de ABBA en Eurovisión. We knew that we were going to host Eurovision in Sweden again, and they were definitely going to celebrate ABBA's 50-year anniversary, and that meant that we were going to celebrate 25 years together again. So I was like, next year, oh my God, it's 25 years for us. It's time for us to get back together again, at least to like spend time together again, because we live across the world from each other. And so I just started like a chat group in between us and some people that we worked with to try to reconnect again and try to plan something for the upcoming year. Like we need to get a dinner at least together. And then we started to like talk to each other a little bit more, and it was like, we should do something maybe next year. Jag är skitnervös över att man känner att man är förberedd, men sen så blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Och att det inte känns så här, fan
det här känns så krystat, vad gör de? Det här borde de inte ha gjort. Det här skulle de inte ha gjort. Exakt, det här var ju dumt. Jag brukar vara blödiga. Kom, gruppkram! Vi kommer bli så bra. Y este regreso viene full a tono con el de Sclav y Sugar Babes, por mencionar algunos. Y justo mientras estaba escribiendo este video, vi que tocaron en el Mighty Hoopla en el Reino Unido. Y se espera verlos en el Stockholm Pride en julio, y quién sabe si quizás hasta nos den nuevas canciones. Lo cierto es que suceda o no, los ATEEZ nos han dado más que suficiente a lo largo de nuestra vida. Espero que hayan disfrutado de este video y nos veremos en una siguiente edición de En la Zona TV.